El día de hoy vamos a dar continuidad al libro de Gálatas. Esta práctica ha sido tan benéfica para cada uno de nosotros. Ha sido muy edificante el dar continuidad a cada uno de los libros. Yo no sé para ti, pero para tu servidor ha sido muy gratificante, muy enriquecedor. Aun cuando había algunos libros que ya habíamos leído en algunas otras ocasiones, el darle una continuidad, hilarlo y tener una idea general de cuál es el mensaje y las características del pueblo al cual se le emitió este mensaje, nos da pauta para entender cómo la Biblia es aplicable en muchos de los aspectos de la vida del día de hoy. Y no es difícil entender cómo es que la Biblia tiene aplicabilidad a lo largo de los años. Fíjate que hay mucha gente en la modernidad que podrá decir que la Biblia ya está pasada de moda, que la Biblia fue escrita para gente que eran ganaderos, que eran agricultores, que eran pescadores, y de verdad tienen razón, pero eso no le quita la aplicabilidad que puede tener para la vida de un ser humano, porque si bien han cambiado los usos y costumbres, porque si bien han cambiado las maneras de llevarse en la vida cotidiana, hay algo que no ha cambiado y que nunca va a cambiar de acuerdo a las escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Y son dos conceptos. El primero de ellos es que el hombre, al igual que desde el momento en que fue creado y hasta el día de hoy, sigue siendo pecador. Sigue siendo pecaminoso y sigue teniendo dentro de él esa naturaleza pecaminosa. En ese mismo sentido, el hablarle a un pecador de los años de Jesucristo, el hablarle a un pecador de los años en que se escribió el libro de Isaías, es prácticamente idéntico en la manera en que le hablan a un pecador del día de hoy. Esa parte no ha cambiado y no va a cambiar, porque si no entonces las escrituras estarían equivocadas. Pero lo hemos visto como a lo largo de la historia esto no ha cambiado. En ese sentido, cuando el Señor da consejo y lo hace de manera continua bajo el fundamento del objetivo central de las escrituras, que son salvación, ahí no tenemos para dónde hacernos y nos damos cuenta que aunque lo quieras o no, sigues siendo un vil pecador. Que delante de tu presencia, aún tus mejores obras y aún tus mejores acciones para delante del Señor, si para el hombre son buenas, si para el hombre son correctas, éticas y dentro de un marco legal son adaptables, delante de la presencia del Señor, esas mejores obras tuyas son como trapos de inmundicia. Son como trapos asquerosos que no tienen nada de qué enaltecerse. Entonces podremos decir, ¿quién en este tiempo puede enaltecerse por lo que hace? Las escrituras dicen que nadie. Nadie, absolutamente nadie. El hombre podrá decir, claro que sí, hay gente buena, hay gente que hace el bien, pero aún esa gente que hace el bien lo hace para poder recibir gloria para él mismo y no para el Señor. Primer característica, las escrituras son aplicables a lo largo del tiempo, porque aunque todo el contexto haya cambiado, hay algo que es inmutable y es el razonamiento de que todos y cada uno de nosotros somos viles pecadores. Como viles pecadores, hay una segunda característica que tampoco ha mutado y que tendrá aplicabilidad por los siglos de los siglos hasta que el Señor vuelva. Y es el hecho de que darnos cuenta de que nosotros somos pecadores, el hecho de tener conciencia de que tenemos esa naturaleza, solamente los que tienen esa conciencia necesitarán de un Salvador. El hombre que fue ganadero, el hombre que fue cuidador de tierras hace muchos miles de años, al igual que hoy, sigue siendo pecador, y eso entra a la segunda característica por la cual las escrituras son adaptables, y es el hecho de que necesita un Salvador. Y ese Salvador, al igual que el pecado, y no me malentienda, es inmutable. Mientras el pecado no muta para convertirse en bueno, Jesucristo, nuestro Salvador, tampoco muta en su corazón ni en su sentir para sentir misericordia por aquellos los elegidos. Algo que tenemos que tener en claro de continuo y trataremos de respaldarlo cada reunión es que recuerdes quién eres. En el momento en que tú olvides tu naturaleza y te creas algo que no eres, en ese momento muy probablemente vas a usurpar los lugares que no te corresponden. Y es por eso
que hay mucho pastor que usurpa el lugar de Dios y se cree el dueño de las ovejas, y eso nunca fue así y nunca va a ser así. Y es por eso que mucho hermano crecido en intelecto usurpa el lugar que no le corresponde y ahora se siente soberano por el medio de los demás. Debemos de recordar de continuo que el que está a mi lado, el que está al frente, el que está a un costado y el que está atrás tiene una característica muy peculiar y que es idéntica a la mía: somos pecadores. La primera justificación que usted puede tener en esta mañana es que yo no mato, es que yo no robo, es que yo no asesino. No te preocupes, bajo los estándares del hombre seguramente no estás quebrantando la ley. Bajo los estándares de Dios, por supuesto que la estás quebrantando. Cualquier tipo de desobediencia a los estatutos de Dios, cualquier cosa que diga no es por ahí, es por acá, a eso se le llama pecado. El hombre se ha encargado de darle categorías y decimos que unos son pequeños y otros grandes. No, discúlpame, ese es el pensamiento humano. Pero bajo las escrituras todo eso se llama pecado. Y el hecho de ser pecador nos destituye de la presencia de Dios al constituirnos sus enemigos. No hay vuelta atrás. ¿Quién es más pecador de aquí? ¿Quién es menos pecador? Todos somos faltos. Y en ese sentido, si nosotros nos vamos a las leyes terrenales, las leyes terrenales son muy sencillas, relativamente sencillas. ¿Qué es lo más complicado que te puede exigir una ley terrenal? No mates, no vayas en sentido contrario, no agredas a tu esposa, no maltrates a tus hijos. Dime cuál de esas será dificultosa para poderla cumplir. Sin embargo, aún con eso, no las cumplimos. Y entonces, los estatutos del Señor van todavía más allá. Porque mientras para el hombre asesinar es quitar la vida de un ser humano y extinguirla por completo, bajo los estatutos de Dios, la vara está todavía más alta. Y dice que cualquier que contienda, que tenga ira contra su hermano, se constituye como asesino. ¿Cuántos de nosotros no habremos contendido, tenido ira para con nuestros hermanos? Bienvenidos asesinos. Bajo los estatutos del hombre es necesario forzar a una mujer o a un hombre a tener intimidad para poder decir que ese hombre adulteró. Mediante la legalidad humana, necesitas engañar a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa con alguien que no es la persona correcta para adulterar. ¿Cumplirlo? No sé qué tan sencillo o complejo sea, pero aún así no se cumple. Pero fíjate dónde están los estatutos del Señor, donde dice que aquel que desea con la mirada a la que no es su mujer o al que no es su hombre, ya adulteró en su corazón. Bienvenidos adúlteros. Y podemos continuar y decir, no, yo nunca lo he hecho, gloria a Dios por su vida, pero podemos sacar un listado mucho más amplio y verá que incluso al desobediente de los padres, escuche bien, al desobediente de los padres lo pone al mismo nivel de la prostituta, a ese nivel lo pone. Cuando nosotros queremos decir, bueno, fue una mentirita blanca, bueno, es que no fue con la intención. El que sabe la intención de tu corazón y del mío, no es ninguno de los que está aquí, está en los cielos. Y con ese sí vas a tener que arreglártelas al final de los días. A nosotros nos puedes engañar. Y créeme que la intención no es que engañemos a los que estamos aquí. Hay uno solo al que jamás vas a poder engañar y su nombre es Jesucristo. Así es que no te preocupes. Aquí podemos usar nuestras mejores artimañas para que todos crean que seamos santos hijos de Dios. Pero habrá uno que conoce no solamente lo que hace, sino las intenciones. ¿Recuerdas esa frase del mundo? Con la intención basta. Pues ¿qué crees? Que para el Señor es lo mismo. Con la intención basta. Es que yo ya perdoné a mi hermano cuando sé que adentro no es cierto. Es que yo no tengo nada contra mi hijo cuando sabes que en tu corazón no es cierto. Es que yo no deseo la mujer ajena cuando sabes
en tu corazón que es verdad y que aunque a nosotros nos engañes, habrá un momento en que te pedirá cuentas y al cual no le podrás decir que no. En ese momento, cuando estemos frente a Él, las cosas más encubiertas, dicen las Escrituras, aún las cosas encubiertas y más profundas, Él las develará. ¿No sabes qué pavor me da? ¿No sabes qué pavor me da? Y en ocasiones lo podemos hacer por omisión. En ocasiones lo podemos hacer con toda la intención. En ocasiones lo vamos a hacer por descuido, pero no importa. Al final, hecho estará. Voy a poner un ejemplo antes de comenzar, y es solamente una ilustración. No pretendo cambiar el evangelio. Al igual que en algún momento les ponían ejemplo con becerritos, con frutas, en este momento voy a poner un ejemplo un poco más cercano acá, porque muchos de ustedes las gallinas solamente las ven en un plato cuando ya están rostizadas. Algunos de ustedes conocerán solamente los árboles, también en libros. Entonces vamos a poner un ejemplo un poco más sencillo. Imagínate que hay un rascacielos, que hay un edificio muy, pero muy alto, el cual ninguno de nosotros puede escapar a una ley que se llama la ley de la gravedad. Imagínate que suben 3 hombres hasta la punta más alta y están trabajando sin arnés, sin un punto de seguridad o una línea de vida. Imaginemos que el primero de ellos, por un descuido, escúchalo bien, por un descuido, resbaló, tropezó, cayó y por consiguiente murió. Nos quedan 2 personajes ahí. El segundo de ellos sube y al ver que el otro cayó, empieza a ponerse nervioso, empieza a descuidarse y empieza a tener el vértigo. En algún momento también su propio pensamiento y su propio sentir hace que caiga y muere. El tercero de ellos, este sí es más culposo porque lo vienen persiguiendo la ley. Sube durante todos esos pisos y al llegar hasta arriba no encuentra hacia dónde escapar y ve que viene la autoridad. Y también al momento de tratar de escapar, cae y muere. La pregunta aquí es, ¿cada uno de ellos o alguno de ellos escapó de la ley de la relatividad? No escapó. Nosotros podemos empezar a justificar, no, bueno, pero es que el primero fue por descuidado. Está bien, no escapó de la ley y cayó. Bueno, pero es que el segundo fue por nervios y es que él no quería, pero... y cayó. Y no escapó de la ley, tuvo la consecuencia de que existiera esa ley. Y el tercer caso, a lo mejor sí diríamos, no, ahí sí, qué bueno que se cayó, porque no. Las 3 situaciones son las mismas. Y vamos a entender un poco más el ejemplo cuando empecemos a hablar acerca del capítulo que nos atañe el día de hoy, que es el capítulo 3, a los Gálatas. Sin dar mayor realce, vamos a comenzar en esta mañana leyendo de corrido el capítulo número 3 y al final comenzaremos con el sermón expositivo, tratando de ir desagregando cada uno de los conceptos que vienen en este texto. La finalidad no es que te vayas más sabio de aquí, la finalidad es que todo lo que escuchemos aquí lo pongas por obra en tu vida. De nada nos servirá que te aprendas el capítulo completo si en tu vida sigue siendo igual. Y es que no dependa de ti, hermano. No quiero decir que dependa de ti, pero indudablemente tener una relación con Cristo, refleja el tener esa relación. No me puede decir yo estoy enamorado y usted se ve normal. No. El que está enamorado se le ve un brillo diferente. Destila la pasión. Comencemos en esta mañana con el capítulo número 3 al libro de los Gálatas. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Oh Gálatas, insensatos! ¡Oh Gálatas, insensatos! ¿Quién os fascinó? ¿Quién os embrujó? ¿Quién os hechizó?
para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abrogó, no la eliminó para invalidar la promesa, porque la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de un solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido vuestro ayo o vuestro guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo un dirigente, ya no estamos bajo ayo, bajo un guía, pues todos sois hijos de Dios por la fe que es en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Palabra de Dios. Muy bien, vamos tratando de desmenuzar un poco el mensaje que hoy trae Pablo al pueblo de los Gálatas. Va a ser muy cotidiano que en ocasiones nosotros, cuando vayamos a las Escrituras y cuando Pablo empiece a hablar, tengamos en cuenta y tengamos un poco de paciencia con Pablo, porque Pablo era un erudito. Pablo hablaba con tal denuedo, con tal
dominio de las palabras que tal vez él comprendería, o en su percepción diría que lo que escribió es muy digerible. Y en ocasiones, no sé si te ha pasado, pero en ocasiones yo digo, ay, dijo que sí, y después que no, y ya me perdí, y ahora vamos para atrás. No te preocupes, vamos a tratar de ir juntos el día de hoy, a tratar de explicar qué es lo que Pablo estaba diciendo a los Gálatas, y al mismo tiempo vamos a traer el mensaje que Dios trae hoy para tu vida, que no es muy diferente al que tenía para los Gálatas. La primera parte en donde comenzamos es que quiero que tengas en cuenta que en ninguna parte de las Escrituras, en ninguna, absolutamente ninguna, puedes ir al Antiguo Testamento, puedes ir al Nuevo, y jamás vas a encontrar en ningún segmento que la salvación es por medio de lo que tú hagas. Nunca lo vas a encontrar, jamás. Y entonces, ¿de dónde sale el que el hombre busque tratar de justificar su llegada al cielo por medio de sus acciones? Si tú en este momento te paras en la calle y le preguntas al primero que pase, le dices, oye, ¿vas a ir al cielo? Por supuesto que voy a ir al cielo. ¿Por qué? Pues porque soy hijo de Dios, porque creo en Dios, porque soy bueno. ¿Has escuchado la frase de que cuando alguien te hace un favor dices, ay, muchísimas gracias, te vas a ir al cielo? Y entonces, ¿qué dicen? Las escrituras jamás dijeron absolutamente nada acerca de que por la bondad o por la manera en cómo me comporto yo voy a obtener salvación. Ojo, son dos conceptos diferentes. Yo no estoy diciendo que el portarte bien sea malo o sea incorrecto. Te estoy diciendo que seguramente esto no es lo que te va a dar el pase para poder estar delante de la presencia del Señor. Y lo vamos a cimentar el día de hoy bajo las Escrituras. Así es que prepara bien tu libreta, porque el día de hoy te vas a llevar bastantes cosas para que las completes en tu casa y en tu vida personal. La primera parte donde tenemos en cuenta es, no vas a encontrar eso en ningún lado. Lo que sí vas a encontrar es que la salvación es por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y eso sí lo vas a encontrar de continuo. Y si no lo crees, vamos con dos textos bíblicos. El primerito de ellos, vámonos a Efesios capítulo 1, versículos del 11 al 13. Efesios 1, fíjese qué es lo que dice las Escrituras. Capítulo 1, versículo 11 de Efesios. En él asimismo tuvimos herencia. Está hablando de Jesucristo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Primera característica, no es por las obras, pero sí te dice que es por el oír. Quiero que te vayas dando cuenta de varias implicaciones. La primera de ellas es que a veces hacemos caso omiso de nuestro trabajo, hermanos, y pensamos que el que tiene que predicar es el que está acá al frente, y no estás equivocado tanto. Pero cuando nosotros se nos da el mandato de ir y predicar el evangelio, ahí es donde a veces hacemos caso omiso. Y entonces la pregunta que hacía también Pablo, bueno, y si el creer es por el oír, ¿cómo van a creer aquellos si no han oído? ¿Y cómo van a oír si nadie les habla? ¿Y cómo van a hablar si no van? Pedradita para los hermanos de Iglesia Caminando por Fe Querétaro. Nuestro trabajo es ir y predicar el evangelio. Porque el Señor nos necesita, no, simplemente porque Él lo mandó y porque es una obligación. Porque el creer viene por el oír. Necesita alguien hablar. Y eso somos nosotros. Entonces, característica. La salvación viene por Jesucristo. Nosotros, el creer viene por fe. Y la fe viene por el oír.
¿Y cómo vamos a oír si nadie predica? ¿No nos queda todavía afianzado? Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 16. Esto para reforzar el hecho de que en ningún momento vas a encontrar que tus obras te van a llevar a salvación. Romanos capítulo 10, versículos 16 y versículos 17. El primero de los varones que lo tenga ya listo lo puede leer en voz alta. Romanos 10, versículo 16 y 17. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Podemos encontrar un sinfín de textos bíblicos que van a reforzar la idea y el pensamiento de que la salvación viene por la fe que es en Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que tomar la parte que nos corresponde. Necesitamos ir y predicar las buenas nuevas y llevar el Evangelio. Si no, ¿cómo es que aquellos van a oír y van a creer? Sin embargo, la parte importante es los Gálatas. Tal como lo habíamos comentado en la reunión anterior, los Gálatas eran un pueblo el cual se encontraba plagado de gentiles. Si pudiéramos hablar porcentualmente, estamos hablando de un alto porcentaje, más del 90% de los Gálatas que venían de un pueblo gentil. Ellos no habían pasado por la ley. Ellos no venían del pueblo judaico. La ley dejémoselo a los judaicos. Ellos sí estaban acostumbrados. El Gálata no. Sin embargo, fíjate cuál es la peculiaridad y donde nosotros no estamos muy alejados de la postura en que se encontraban los Gálatas. Tienes a un pueblo el cual no es judaico, el cual no había vivido bajo la ley, el cual sus costumbres no estaban cimentadas bajo el cumplimiento de la ley, y te encuentras a un Pablo que está amonestando a un pueblo que está cimentando su vida en la ley. ¿Te suena peculiar a nosotros? Tanta congregación que hoy se encuentra Ramashaya y cosas extrañas porque piensan que si ellos adquieren las prácticas judaicas, entonces ellos van a tener mayor puntaje y aceptación delante del Señor. Y lo que nos está diciendo las Escrituras es que no es así, que no es por medio de lo que tú hagas, ni es por medio de lo que tú sigas, es por medio de uno que se llama Jesucristo. Y si lo es por gracia. Entonces en algún momento los Gálatas eran el vivo ejemplo de lo que el reflejo de la gracia puede ser. Si habláramos de los que se cimentaban bajo la ley, eso dejámoselo a los judíos, y a lo mejor diríamos, bueno, es entendible porque ellos llevaban 1500 años bajo la ley mosaica, era algo normal. Incluso si no lo creían, al menos por la presión social, se ajustaban bajo la ley mosaica. Bueno, yo no creo en no comer ese tipo de carne, pero pues está mi papá y pues no se vaya a molestar, entonces no. Aunque el judaico no estuviera convencido, por la misma cotidianidad era normal para el judío. Pero los Gálatas, y a quien está amonestando es a los Gálatas, y no les llamó de una manera muy suave. Hermano, amoneste con tranquilidad. Busque sus palabras más hermosas para llamar la atención. Pablo les dice: oh Gálatas torpes, insensatos, necios. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los convenció? ¿Quién los fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Lo comprendo de los judíos, lo comprendo porque ellos vienen de allá, pero ustedes, Gálatas, si nosotros lo traemos a la vida de hoy, sería algo muy similar. Cristianos, hijos de Dios, que andan buscándole a la chistosada, ya dejen de ser necios.
No, es que hay que hacerlo de esta manera o de esta. No, ya dejémonos de cosas de la carne. De ahí nos sacó el Señor. Estamos llamados a libertad, no a libertinaje. Estamos llamados a libertad. Fíjense cómo dice ahí: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Si ni siquiera las conocías. Ni siquiera conocías la ley. ¿Recibiste la salvación de la ley o la recibiste por la fe de Jesucristo y por el oír de esa fe? Seamos conscientes en esta mañana. De verdad, tu salvación está pendiendo de un hilo, porque no te vistes de una manera o te vistes de otra, o caminas derecho o caminas chueco o haces una... No, ahí no reside tu salvación. No que no lo cuides, porque puedo salir de esta reunión y tal vez usted pueda malentender y diga: ah, bueno, el hermano dijo que entonces nos vistamos como queramos y que... No, porque estamos hablando de dos conceptos diferentes. El primero de ellos es salvación, y ese solamente corresponde a la gracia que es por medio de Cristo Jesús y llega por el oír. Otra muy apartada es la santidad que tú y yo debemos de cuidar, y esa sí es importante, y si la cuidamos es por amor, para no dejar en mal a nuestro Padre. Cuidado, mucho cuidado con esa santidad, cuidado con esa santificación. En este sentido, Pablo les vuelve a decir, ya no necios, ya no torpes, les dice: de verdad eres tan necio, tan torpe, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar en la carne. Todo lo que has hecho, todo lo que ha pasado, ha sido en vano. Incluso la muerte de Jesucristo. Tengamos en cuenta esto, hermanos. Si nosotros cimentamos nuestra salvación por medio de nuestras obras, que Dios te ampare. Que Dios tenga cuidado de ti. Porque te aseguro que este mismo día ya pecaste. Si pensamos que va a depender de nuestro buen comportar y de no pecar, cuidado, te aseguro que en esta mañana, fácil, ya pecaste en 3 ocasiones. Mínimo. Uy, ¿por qué no empezamos? Ya hablamos tanto. ¡Apúrate, que no vas a llegar! Ay, ¿por qué a las 10 y no porque a las 11 si nuestro tiempo? Y ay, esa alabanza con tambora. Y si dependiera de nuestro comportamiento, de nuestra manera de conducirnos, estaríamos en un grave problema. Y eso que nuestra legalidad, hablando de legalidad en términos humanos, no es complicada, no es compleja. Sin embargo, lo que está poniendo en tela de juicio el apóstol Pablo es que entonces, si va a ser por tus fuerzas, si va a ser por la manera en que tú te comportas, pues entonces, ¿para qué murió Cristo? Pues entonces, lo que hizo Jesucristo fue un circo. Bajo tu percepción, entonces la muerte de Cristo fue un circo, porque no tiene validez. Si depende de tus obras, entonces ¿por qué Él murió por ti? Y se lo dice a los Gálatas: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ten en cuenta que si fuera por obras, pues entonces no sería salvación, sería un intercambio, sería una comercialización. Si fuera por obras, entonces esto sería una obra mercantil. Bueno, yo te salvo, pero si tú te portas bien. Bueno, te doy la entrada al cielo, pero si tienes obras que sean agradables delante de mi presencia. Pero las Escrituras dicen lo contrario. Y entonces, cuando Pablo está hablando a los Gálatas acerca de esta postura, estoy totalmente seguro que muchos de ellos, ya convencidos por los falsos hermanos que se estaban infiltrando, ya convencidos, porque lo menciona en el capítulo 2, por los falsos hermanos, que nadie los envió, pero cómo estaban dándole ahí.
¿Cómo eran latosos esos falsos hermanos? Que nada más estaban viendo a ver qué estaba mal, fuera de lugar. Y entonces lo que está diciendo Pablo, bueno, si ya te convencieron, si ya estás tan convencido, déjame decir lo contrario. ¿Quieres que pongamos un ejemplo? Y Pablo va de manera muy práctica a decir, mira, te voy a poner el ejemplo más claro de que esto no es por obras, sino es por fe. No, pero es que la ley mosaica está bien, el ejemplo que te voy a poner no le aplica a la ley mosaica porque fue antes de la ley. No, pero es que la circuncisión, muy bien, no te preocupes, mi ejemplo lo traigo también preparado, que incluso aparte de estar fuera de la ley mosaica, que fue 400 años promedio atrás, fue incluso antes del mandato de la circuncisión. O sea que me estás diciendo que el ejemplo que me vas a poner no aplica ni la ley mosaica, ni tampoco la circuncisión del prepucio. No. Y lo tercero que te puedo decir es que consideras que Él es el Padre de las naciones. Y entonces el ejemplo que saca a consideración para ejemplificar cómo es que se da la salvación, lo hace por medio del buen Abraham. Pablo comienza a explicar y dice a partir del versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hermano, entonces usted lo que me está diciendo es que no tengo que ir caminando durante muchos días para ganar salvación. Sí, lo que te estoy diciendo es que no tienes que hacer absolutamente nada. Bueno, pero levantarme temprano y esforzarme y sacrificarme, te estoy diciendo que no necesitas hacer nada de eso. Oiga, pero traer una falda hasta los tobillos y... No, eso será tu gusto, pero eso no te va a dar salvación. Al final de los días vas a ser transformado. Y todo lo que no es santo delante del Señor será cambiado, incluso tu cuerpo será transformado. Porque cosa inmunda no puede estar delante de la presencia del Señor. Así es que tu faldita, tu pantalón, tu peinado, todas esas cosas, no que las descuides, porque hablamos de otro tema que es santidad. Pero si estás esperando que eso te conduzca delante de la presencia del Señor, déjame decirte que no. Pues si fuera así, compro 3 camiones de faldas y ya con eso llego. O si fuera eso, pues entonces mando a hacer 3 reuniones de esas donde pagas y no importa que haya sido hijo de Satanás, pero vas para arriba. No, las cosas no son así. El ejemplo que nos pone Pablo en esta mañana, vamos a ver de qué se trata. Siempre trato de tratar de complementar con las partes que no se mencionan aquí. Decimos, bueno, sí, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero ¿qué parte fue donde creyó? Vamos a regresar y vamos a ir al primer libro de la Biblia, donde se encuentra en Génesis capítulo 15. Ahí sí, si no lo encuentra, sí va a tener problemas, ¿eh? Génesis capítulo 15. Vamos a ver cómo es que Abraham creyó, o qué fue lo que creyó. Génesis capítulo 15, versículo 1, y vamos a ir hasta el versículo 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo, así sea tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pudiéramos decir, qué fácil que Abraham haya creído. Eso cualquiera. Muy bien, vamos a ver cuáles son las características de Abraham, porque es muy fácil decir y emitir un juicio. Abraham, ¿cuántos años tenía Abraham cuando se le da la promesa? ¿Alrededor de 100 añitos? Sí.
Muy bien. Si te dicen, vas a tener un hijo, no la descendencia completa, no como las estrellas, vas a tener un solo hijo, y tu edad es de 100 años, ¿sería sencillo creer? Así de, ay, híjole. Bueno, vamos a ponerle más características. Su esposa también ya era de avanzada edad. Dice que la costumbre de las mujeres ya había cesado. Está hablando del periodo. Ponle que Abraham todavía estuviera bastante vigoroso. ¿Qué hay con la siguiente característica? Hoy en día los lesbico-gay dicen que sí, las familias pueden ser de dos, pero al final de cuentas hay algo que no cambia. Solamente entre hombre y mujer pueden salir hijos. Pero la segunda característica es que sean aptos físicamente. Si uno no es apto y la segunda tampoco ya no puede, ¿qué sería lo más sensato? Decir, ay, bueno, Señor, pues yo sí todavía puedo, pero mi esposa, ¿qué crees? Y después de todo eso, te puedo decir que creer no es tan sencillo como lo pudiéramos decir, al menos no para Abraham. Sin embargo, Abraham estaba totalmente consciente de que con quien hablaba era el mismo Dios. Con quien estaba de frente era aquel que había creado los cielos, las estrellas, y aún a él mismo lo había hecho. Moisés, en este caso Abraham, sabía enteramente que si quieres cerrarle, hermano. En este caso, Abraham sabía enteramente que los factores y las posibilidades no eran los condicionantes para poder complementar esa herencia. Pero algo sí que tenía claro era que aun cuando la situación, aun cuando los aspectos no eran los fortuitos para poder llevar a cabo ese mandato, él no estaba confiando acerca de las situaciones. Él estaba confiando acerca de quién estaba dando esa promesa. Y quien la estaba dando era el mismísimo Jehová de los ejércitos. Si Él había creado los cielos, si Él había creado los mares y las estrellas, sería muy complejo que para el Señor pudiera estar la posibilidad de brindarle un hijo a Abraham. Por supuesto que no. Sin embargo, podemos decir, muy bien, es sencillo. No es sencillo, hermano. Si fuera sencillo, todo mundo sería salvo. Si fuera por parte de nosotros, todo mundo estaría delante de la presencia del Señor. Pero sin lugar a duda, te puedo decir que creerle al Señor cuando las cosas van bien, eso es muy sencillo. Creerle al Señor cuando no hay carencia, creerle al Señor cuando hay sanidad, creerle al Señor cuando no hay vituperio, creerle al Señor cuando no hay tormenta, dificultad, angustia, desnudez, te aseguro que es lo más sencillo. Pero cuando estamos delante de situaciones adversas que no son las más favorables para ver cumplidos los mandatos de Dios, ahí es difícil creer. Sencillo es levantarse en una congregación y decir creo en Cristo. Difícil es pararse allá afuera y decir creo en Cristo, porque te van a ver feo y te van a insultar. Pero así es creer. Así es creer. Creer a pesar de las circunstancias. En este sentido, hermanos, el Señor envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Y nos dice que si nosotros creemos en Él, no moriremos y tendremos vida eterna. Yo no sé qué tan sencillo sea creer esto. Pero entonces cuando crees que este mundo es pasajero, cuando crees que tu ciudadanía no es de aquí sino de allá, encuentras contentamiento. Aún en medio de la escasez, aún en medio de la muerte, aún en medio de la desesperanza, vives confiado porque sabes que tu reino no es de este lugar, que es de otro lugar y que tu ciudadanía te espera en otro lugar. Pero entonces comenzamos a entender cómo los Gálatas, cómo los Corintios, cómo los romanos, a los cuales les dedicaron un montón de capítulos a tratar su carnalidad, era lo que era su vida diaria.
Su atención siempre estaba en lo mundano, en lo carnal, en aquello que no prospera, en aquello que no es benéfico para la vida espiritual. Y las cosas espirituales, quién sabe, esperémoslas para el domingo. Por eso pudiéramos decir que para Abraham fue sencillo, pero realmente no lo fue. Las adversidades decían otra cosa muy diferente. Si nosotros estuviéramos confiados de que es por medio de las obras, pues entonces nuestras obras son imperfectas. Y perfecto solamente hay uno y se llama Jesucristo. ¿Dónde viene? No concluye aquí el hecho de que la fe de Abraham haya salido adelante. Decir, sí Señor, te creo. Pudiéramos decir, qué fácil. Vamos a ver dónde concluye el propósito y también entender que no solamente es emitir por nuestra boca, vendrán situaciones que pondrán a prueba el que realmente seas un creyente. Y para Abraham llegó, y se encuentra también ahí en el capítulo número 1, en Génesis 22, versículo 1 al 12, Génesis 22. Entonces, primera palabra pudiéramos decir, Abraham creyó, dijo sí creo, sale, ya va. No, viene el proceso completo y dice en 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo el Señor? Probó a Abraham. Señor, te creo, vamos a ver si crees. ¿No hizo lo mismo también con Job? Fácil decir creo. También los demonios creen y tiemblan, pero no se sujetan. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enarbolando su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio en lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí a Abraham un altar, y compuso la leña, y ató Isaac a su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Es entonces que nosotros entendemos que creer no es solamente emitir un juicio, o como está ahora tan de moda, declarar que somos hijos de Dios. Creer va más allá, y viene acompañado de varias cuestiones. En el caso de Abraham, no solamente fue el hecho de decir, fue el hecho de que su fe viniera acompañada de las obras. Y entonces aquí lo primero que puede venir a tu mente es, bueno, entonces, a ver, hermano, ya me hizo bolas. Me dice que es por fe y que no es por obras. Sí, te lo dije. Sin embargo, también dicen las Escrituras que nuestra fe sin obras es muerta. Imagínese un creyente que todos los domingos aquí levante sus manos, se vea tan espiritual que usted lo dice, hey hermano, usted ya está a punto de flotar.
Pero usted ve que da un paso allá afuera y empieza a transformarse y comportarse como hijo de Satanás. Pasa el primero que no es hermano y le alza la voz. Pasa el segundo y da unos toquidos de claxon un poco fuera de lugar. Llega a su colonia y con el de seguridad le empieza a decir palabras altisonantes. El creer va más allá. También los demonios creen, pero no se sujetan. El que cree debe de venir acompañado de un respaldo que diga, en verdad, este es un hijo de Dios. ¿Qué pasará, hermano, si en la congregación soy un hijo de Dios, pero en mi casa soy hijo de Satanás? Recuerde, regresamos al principio del texto del día de hoy y antes de que comenzáramos y decimos, aquel que conoce y escudriña los corazones es el que te dará juicio, no los que estamos aquí. Y entonces por eso Pablo decía, no me interesa bien quedar con el hombre, me interesa quedar bien con el de allá, porque sabía que a aquel no se le va a escapar nada. Y mientras a nosotros nos puedes engañar y decir, creo, el que conoce los corazones es el que evalúa y sabe. La diferencia, según Santiago 2, 14, 19, lo voy a leer rápidamente. Santiago 2, 14, 19. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovechará que uno de ustedes diga tengo fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Híjole, la hermana está pasando por tanta necesidad, vamos a orar por ella mientras nosotros nos echamos unos tragos. Está bien, ore por ella. Pero si está en su disposición, también solvéntele. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tiene fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Que no seamos encontrados ahí, hermanos, a la par de los demonios, a la par de Satanás. ¿Cree en Dios? Por supuesto que cree en Dios, pero la diferencia está en que no se sujeta, y si no se sujeta, sus obras no son de Él. Hoy puedes ver cientos de congregaciones donde el pastor, donde la persona a cargo se dice, soy hijo de Dios y tengo fe, y sus obras son las de un hijo de Satanás que se dedica a destrozar, que se dedica a tronar a los hijos de Dios. Y entonces es donde nosotros debemos de tener cuidado, porque no es tu nombre y no es mi nombre, es el nombre de Jesucristo el que se pone en entredicho y se pone bajo vituperio. Mira, el Hijo de Dios y cómo se comporta. Entonces las palabras no se contradicen, pero no es que las obras lleguen primero y la fe después. No, llega el oír, llega la fe que es en Cristo Jesús, e irremediablemente de esa relación tienen que salir obras. ¿Por qué entonces estos que viven por aquí, que dicen ser cristianos, se comportan como hijos de Satanás? Es simple, porque no son hijos, son bastardos. Fuerte, fuerte, y así lo dice la Escritura. No seamos puestos en entredicho. No busquemos que la manera en cómo nos comportamos en todo lugar traiga afección al nombre que es sobre todo nombre, que es el de Jesucristo. Característica diferente entre los que creen y tienen obras y los que dicen creer y siguen comportándose igual es simple. El que cree viene acompañado de obediencia.
Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas conocen mi voz, la voz de su pastor. Y está hablando de Jesucristo, no del que se para acá enfrente. Y entonces cuando la oveja oye su voz, se toma acción. Cuando el pastor habla, la oveja se mueve porque reconoce su voz. Pero cuando escucha la voz del pastor y no está dispuesta a moverse hacia las cosas de ese buen pastor, entonces seguramente esa oveja era de otro redil y no de las que está aquí. Pero por el contrario, si tenemos esa ovejita que se creó ovejita, pero es cabrito y que anda brincando por todos lados y está gozosa y desobediente y se sube a los riscos y le gusta estar sola, podrá creerse ser oveja, pero no es oveja, es cabrito. ¿Sus obras le darán el acceso? No, porque escuchó la voz del pastor y dijo, ese no es mi pastor, yo quiero seguir en lo mío. Necesitamos sujeción, hermanos, necesitamos estar acompañados de obras. Y lo que sí te puedo decir es, no trates de convencer a nadie aquí. No se trata de convencer a nadie aquí. Dios es el que conoce tu corazón. Nosotros podemos ver en el ejemplo de Abraham, y muy probablemente nos vamos a quedar a mitad del mensaje, pero pues así es el Señor. Yo quería correr hoy, pero no. Digo, vámonos tranquilos. Vamos a cimentarnos un poquito en el ejemplo de Abraham. Primer característica de Abraham. Abraham empezó a vivir en el tiempo donde todavía no existía la ley mosaica. Abraham comenzó a vivir donde todavía no estaba la ley mosaica. Y entonces, si Abraham fue justificado por medio de la fe, muchos de nosotros podemos decir, bueno, pero es que entonces hubo otro método. Y esa es la naturaleza del ser humano. Queremos siempre añadir. Somos tan competitivos que buscamos siempre dar algo a cambio de. Si alguien se nos acercara en este momento y te regala un reloj, te aseguro que no lo aceptas. Primero comenzarías a pensar, bueno, es que este algo trae una intención doble, algo quiere. Si eso hacemos con algo tan cotidiano, imagínate con la salvación. A veces no nos cabe en la cabeza que es solamente por gracia y por misericordia. La ley mosaica, a partir de que Abraham recibe esa promesa, la ley mosaica llega 400 años después. Entonces no pudo haber sido la justificación por medio de la ley. No pudo haber sido así, no existía. Tampoco pudo haber sido acerca de la señal o la tradición que pedían los judíos para identificarte como pueblo de Dios, porque eso también vino mucho después. Cuando se menciona que Abraham, el creer le fue contado por justicia, es 400 años antes. En este sentido, hay una sentencia la cual empieza a determinar en el versículo 10. Dice, de modo que el 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A qué se está refiriendo este texto bíblico? Búscalo en tu casa en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26. Búscalo en tu casa, Deuteronomio 27, 26. Y te vas a dar cuenta que algo muy claro es que estaban hablando que al final que se da toda la ley, Moisés declara y dice, de modo que el que no la cumpla tal cual como fue escrita, sin quitar y sin añadir, será maldito. Y entonces, te aseguro que unos segundos después, todos ya eran malditos. Porque ninguno de ellos la pudo cumplir. ¿Sabes que hay algunas congregaciones donde solamente nos quedamos con las padres fresas de la ley de Deuteronomio? No te hagas tatuajes, obedecerás al siervo.
porque las acoplamos a nuestra vida actual. Pero si nos vamos al total de la ley, te aseguro que nadie la cumple. ¿Y sabes qué pasó con estos judíos durante 1500 años? Ni uno de ellos la cumplió. Y la pregunta interesante que hace Pablo, entonces, ¿para qué hicieron la ley? Entonces, ¿para qué surge la ley? Es sencillo. La ley surge como un medio para hacerte ver quién eres. Vamos a poner un ejemplo que me gustó. Tú vas a cualquier baño y usualmente va a tener un espejo y va a tener un lavabo. Usualmente va a tener un espejo y va a tener un lavabo. Y cada uno de ellos tiene una función. Cuando tú llegas ante el espejo, identificas cosas que no percibirías por medio del lavabo, porque el lavabo sirve para quitar las impurezas. El lavabo no sirve para percibir que está sucio. Eso lo percibes cuando vas ante el espejo y te das cuenta de cuál es tu verdadero yo. Y cada que vayas a un sanitario donde hay más gente, empieza a supervisar cuál es el comportamiento a partir de que llegan ante el espejo. Venían normales, los viste durante varias horas normales, pero al llegar al espejo es... Porque el espejo les dio la claridad de qué es lo que verdaderamente está sucediendo en la vida cotidiana. No en su percepción, en su vida cotidiana. La ley funciona y tuvo su funcionalidad dentro del pueblo judío para hacerle ver al pueblo judío que netamente eran pecadores. Al tener una ley tan rigurosa, al tener una ley que no los dejaba comportarse como querían y al mismo tiempo no cumplir con ella, esto los llevó a darse cuenta que no era suficiente, que no era necesario. Ellos podían hacer el rito de poder sacrificar a un animal y tener una cobertura de sus pecados, pero a final de cuentas regresaban a su realidad y se daban cuenta que al mirarse en ese espejo, ellos seguían siendo la misma persona pecaminosa. Quiero que entendamos, hermanos, que solamente en el momento en que nosotros podamos identificar que somos pecadores, justamente en ese momento será el momento en el que nosotros podamos identificar que necesitamos a un Salvador. Si yo no he pecado, si yo no cometo faltas, si yo me porto bien, entonces ¿para qué necesito un Salvador? La ley nos hace ver que nosotros no somos perfectos, que nosotros la corrompemos de continuo y que al vernos imposibilitados de cumplir esa legalidad que es tan sencilla, justamente ¿cómo podemos pensar que seremos suficientes para obtener salvación por medio de nosotros mismos? Si por medio de nuestras imperfecciones pretendemos lograr la salvación, estamos perdidos. Y es por eso que les dice el mismo Pablo a los Gálatas: entonces, ¿cuál fue el propósito? Les dice en el 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. La ley fue puesta a causa del descontrol. Judío, tu pecado ya es insaciable. Ya no puedes contener tu deseo de ser falto delante de Dios. Ya no te ha bastado con meterte con la mujer de otro hombre. Ahora te has metido con tu hija. Has tenido relaciones íntimas con la esposa de tu padre, con tu propia suegra. No tienes saciedad. Necesito ponerte límites. Estás fuera de control. Sin embargo, algo que deja muy claro Pablo es con esta palabra hasta. La ley fue temporal hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles, en medio de un mediador que es Jesucristo nuestro Señor. Y si la ley tenía un propósito, su propósito fue cumplido. Lo que nos resta a nosotros, hermanos, es tener en cuenta
que ninguno de nosotros deja de ser falto ni deja de ser pecador. En el momento en que nosotros lleguemos a la conclusión de que no pecamos, de que no hacemos nada incorrecto, nada fuera de lugar, y podemos llegar hasta un punto fariseico de decir, ay Señor, pues a mí que tienes que perdonarme, pues si yo no soy como este de al lado. Cuidado, porque en ese punto muy probablemente la muerte de Cristo, al menos para tu vida, haya sido en vano. Y si es por tus esfuerzos y si no necesitas un Salvador, pues entonces es Cristo insuficiente y su muerte fue en vano. Pero para los que creemos en Cristo Jesús, sabemos que esto no es así. Sabemos que nuestra naturaleza es pecaminosa y que de continuo necesitamos de ese Salvador, y que de continuo nuestro corazón se rompe, y que de continuo nuestras obras nos llevan a cometer lo impropio delante de Él, y por consiguiente necesitamos de Él. Por eso, hermano, si viene una prueba a tu vida, como la hubo con Abraham, exalta el nombre del Señor y obedece. Si viene dificultad, angustia, hambre, desnudez, persecución por medio de Jesucristo Jesús, que para Él sea la honra y la gloria, porque se da cuenta usted de que seguimos siendo dependientes del que todo lo puede. Pero al final del camino, hermano, aun cuando estemos en medio de valle de sombra, aun cuando estemos en medio del peligro, aun cuando estemos en medio de cualquier cosa que sea absorbente y aplacante para nosotros, diremos, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Cristo es conmigo, ¿quién contra mí? El Señor es mi pastor, nada me faltará.